Y el siguiente tiene que ver con, no sé si uno de los personajes más polémicos, pero sí más entretenidos del Mundial. El ganador al Guante de Oro, el Dibu Martínez, el portero de la selección argentina, que se hizo correctamente viral su fotografía con su hermano en la final del 2014 en Brasil como aficionados, como un par de aficionados más pagando su boleto y yendo a ver jugar a Argentina 8 años después. Es el arquero que ataja los penales para que Argentina consiga su tercer título mundial y se quedó además con el premio al mejor portero. ¿Merecida, Alex, o inmerecidamente la distinción para el Dibu Martínez? Merecidísima, merecidísima, porque ha tenido intervenciones trascendentales, no solamente en las tandas de penales, sino también esa de Colo, la que saca a Kolo Muani en el último minuto del tiempo añadido, la que saca contra Australia también, que los podía haber llevado al 2-2. Ha tenido actuaciones soberbias. Todas las que le paró a México. ¿Cómo? Todas las que le paró a México. No, es que no lo probaron. Podía haber perdido el Guante de Oro por culpa de ese partido, que lo tuvo demasiado plácido. Pero bueno, eso es otra historia. Y no solamente eso, es el personaje también. Y es la manera que tuvo de empezar ganando ya las tandas de penales, con su actitud desenfadada, con su convencimiento, con su fortaleza mental, con sus bromas. Me acordaba de Bruce Grovelar. ¿Os acordáis de Grovelar, aquel arquero que tenía el Liverpool del bigotito en los años 80, que antes de las tandas de penales hacía eso del fideo? Y de espagueti. Sí. Y es un personaje, es un personaje. Y ya, claro, ya la última fotografía que la acabamos de ver así de repasada, esa hace así con la manita y tal. Y además, en Argentina, uno de los momentos o uno de los cánticos para demostrar tu apoyo a un jugador o a un futbolista o a una entidad es aguante. Pues ¿cómo no le van a dar el aguante de oro al bueno del Dibu Martínez? Claro, se lo merece, ha sido el mejor y además con una personalidad arrolladora y fuera de lo políticamente correcto, que tiene también mucho valor, sobre todo teniendo en cuenta de dónde se estaba celebrando todo aquello. Cuando pensamos en la figura del Dibu Martínez y pensamos en arqueros argentinos, veamos la lista de los que han atajado, Héctor, a lo largo de las Copas del Mundo y su récord. Existió el gran mito de Sergio Goycoechea, ¿no? Que además la manera en la que había entrado Goycoechea a ser el portero argentino, la fractura de Neri Pumpido arrancando el Mundial, Goycoechea portero suplente, entra y se convierte en este famoso mito del atajapenales. Argentina siempre ha tenido porteros muy sólidos. Nunca ha sido un problema para la Argentina la portería. Pero dentro de eso mismo que ha tenido muy buenos arqueros a lo largo de Copas del Mundo. ¿En dónde está el Dibu Martínez en esa conversación? Pues yo no sé si cerca de Fillol, pero para mí Fillol ha sido, bueno, Amadeo Carrizo no lo vi, pero habla la leyenda de que Amadeo Carrizo ha sido el más grande portero argentino de todos los tiempos. En México vimos a Miguel Marín, que desgraciadamente no lo pudieron ver en mundiales, pero marcó una época en el fútbol mexicano del 70 al 80, ganó 5 títulos con Cruz Azul y fue un portero insignia del equipo, ¿no? Entonces, el mejor portero que ha venido a México sin duda alguna, y Celada ahí atrásito, pero Celada también tercer portero en Copa del Mundo, imagínate, y Celada fue un portero en México. Sí, tercer portero, campeón del mundo del 78, ¿no? Sí, campeón del mundo del 78. Pero Pumpido, Fillol y ahora el Dibu Martínez son los tres que han ganado la Copa del Mundo como porteros titulares. El Dibu me parece que pasó de lo sublime a lo grotesco en el mismo partido, cuando hace aquella tajada de último minuto a Kolo Muani, que la verdad era la victoria de Francia ya en ese momento, y hace un atajadón con el pie, pero un atajadón, y luego para el penalti, y luego tiene un gesto humano muy bueno al ir a consolar a Mbappé, que estaba con el presidente de Francia, Macron, y lo consuela, lo levanta. En fin, tiene un gesto muy, muy bonito de parte de un deportista que acaba de ganar y que no muestra esa soberbia, sino muestra la humildad que debes de tener con el perdedor. Y sin embargo, después, cuando le dan el Guante de Oro, hace una de las figuras grotescas más deplorables en la historia de los mundiales, una imagen que será recordada por siempre, pero para mal. Sin embargo, bueno, pues es la personalidad así del Dibu. Es un jugador que además ha sufrido mucho en la Liga Premier, que tardó mucho en tomar un puesto, que le costó mucho trabajo ser titular, que había sido prestado una y otra vez por el Arsenal porque no le encontraban lugar ahí,
y sin embargo hoy levanta la Copa del Mundo como campeón, como portero titular. El Arsenal no sé si en algún momento lo pueda volver a llamar, pero el caso es que él ya tomó una revancha deportiva profesional muy importante, y para Argentina fue un jugador que a nivel de grupo dicen que era muy importante adentro, era uno de los soportes de Messi, uno de los mayores apoyos junto con Rodrigo de Paul, que tenían a Messi casi como guardianes, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, pero en fin, que era una figura adentro muy pesada dentro del vestidor, y obviamente luego la agarraron contra la prensa en la Copa América, la volvieron a agarrar ahora con cánticos burlones de la prensa, atribuyéndole una culpa que no tiene para nada la prensa, pero en fin, el caso es que sí creo que el Dibu fue muy importante para que Argentina se consagrara campeón del mundo. Tiene además de la tajada del último minuto, tiene otra tajada contra Australia, ¿se acuerdan? Esa. Contra Australia, contra España. Sí, era el 2-2. Exacto, cuando ya también podía empatar el partido Australia en el último minuto, que termina Otamendi tirado con él, abrazándolo, porque en ese momento salvó. Es decir, el Dibu fue un arquero que no nada más atajó penales, salvó momentos críticos, críticos de momentos difíciles para Argentina en la Copa del Mundo. ¿Hubo algún otro arquero que pudo haberle disputado al Dibu Martínez el puesto de mejor de Qatar 2022? Primero que hay que decir de Dibu, antes de repasar a los otros, es que fue un clarividente, antes que nadie, ¿no? Dijo easy, easy, cuando ni siquiera nosotros pensábamos que iba a ser tan fácil el partido contra México, ¿no? Lo vio clarísimo el día del sorteo. Ese desparpajo, ese mal gusto, porque, a ver, puedes tener la reacción que quieras mientras veas un sorteo, ¿no? Y si te parece que es easy, easy enfrentar a México, como acabó siendo, claramente muy fácil para la selección argentina, pues no lo publiques, ¿no? No lo publiques, pero te habla de la personalidad despreocupada de este hombre. Y hay una cosa que a mí me deja, más allá de evidentemente todo lo que acaban de hablar en la cancha y fue a la cancha, a mí me impactó honestamente la entrevista que le hacen a Dibu Martínez justo cuando acaba la final, ¿no? Con la cabeza todavía caliente, con todo lo que pasó, está llorando de felicidad. La autocrítica, y esto explica por qué ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Por qué está en el nivel en el que está y por qué es tan importante en la selección argentina. Le preguntan lo típico, ¿no? El héroe, el mejor portero, bla, bla, bla. Dice, sí, se lo debía, necesitaba parar ese penal, porque me tiraron 3 veces a la portería y no paré ninguna, pudo haber sacado el segundo. A ver, Dibu, te metieron te tiraron 3 veces, okay, no fueron de penal, ¿no? No fueron de penal. Uno casi lo para. Mbappé, además. Pudiste haber hecho más, de acuerdo, pudiste haber hecho más en la de Kylian Mbappé, que fue un golazo, pero sí se ve que quizás pudiste haber hecho algo más. Pero después ya se te olvidó la que le sacaste a Kolo Muani, porque él literalmente dijo, me tiraron 3 veces a portería y me metieron 3 goles y por eso tuve que parar un penal. O sea, cualquier otro habría reivindicado, bueno, me tiraron 4 veces, por lo menos pero ya hasta en su subconsciente había olvidado que tuvo la parada más importante del Mundial antes de parar los penales. Se quedó más con que le tiraron 3 veces, según él, y que las 3 entraron. Es un tipo con una personalidad increíble, con una mentalidad que en esa entrevista, a nivel inconsciente, muestra, ¿no? Cómo está el perfeccionismo increíble, casi enfermizo que le apodera. Y después, otros porteros, muy difícil hablar de Livakovic, porque fue evidentemente en los penales héroe, en muchas ocasiones, tuvo sus buenos ratos, contra Brasil fue una gran actuación, no me parece suficiente para nada, porque además tuvo algunos errorcitos, un error importante en Argentina cuando comete el penal, que muchos dicen que no era, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Y después de Livakovic, déjame pensar rápido, Bono tendría que ser el otro. Con su portería imbatida durante mucho tiempo, el partido por el tercer lugar pues ya más relajado, no jugó todos los partidos tampoco, porque uno salió al himno y ya no salió a jugarlo. Pero fue el héroe contra España, pero lejos, tanto Bono como Livakovic de Martínez. Sí, y creo que cuando hablamos de por qué Argentina es campeón del mundo, es difícil encontrarle un punto negativo en varias zonas de la cancha. No es nada más un punto negativo, tenía un punto recontrafuerte en la portería y se notó. A lo que decía Barak, contaba el propio Dibu Martínez que tiene mucho tiempo trabajando con un psicólogo personal, todo el tiempo dedicado al trabajo mental del Dibu Martínez. Y si hay una portería que necesita y aprovecha la parte mental casi que como ninguna otra posición en la cancha, es justamente la del arquero. Es un arquero total. Tuvo después un momento
en el que se expresó como se expresó con el premio, con el trofeo. Bien Guante por de él, Oro, bien por él. pero también es parte de su De buen gusto personalidad. no se Si compra. alguien del buen gusto no se compra, pero también cómo le vas a decir que no al arquero campeón del mundo.